tiene por propósito recibir a una nueva integrante de la sociedad. Asiento, por favor. Como hacía nuestro antiguo presidente, voy a explicar brevemente una muy corta reseña de qué es lo que es la Sociedad Chilena de Historiografía, porque tenemos aquí a muchos invitados que no son miembros de la sociedad y no tienen por qué conocer a esta corporación. La Sociedad Chilena de Historiografía es la entidad de estudios históricos más antigua de Chile. Como asimismo su revista, la revista de la sociedad, es la publicación chilena que al parecer es la más antigua de Chile de manera ininterrumpida hasta esta fecha. La sociedad tiene dos momentos de fundación, una muy temprana, el año 1839, repito, 1839, y fue fundada por señores de tal nivel de importancia, nada menos como don Manuel Montt y don Antonio Varas. Sin embargo, esta sociedad tuvo una existencia muy efímera en estos primeros tiempos y luego desapareció al muy corto plazo. En el año 1911, gracias a la iniciativa de un señor abogado, historiador, de un perfil muy bajo y muy discreto que fue don Enrique Mata Vial, decidió fundar primero la revista chilena de Historia y Geografía, y para que la revista tuviera un sustento, fundó de paso o refundó la vieja Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Así que tiene esto la particularidad de que es primero la revista y luego nuestra sociedad. Nos ubica como corporación privada de estudios históricos entre las más antiguas de Hispanoamérica y tuvimos una condición de miembros excelsos entre nuestros historiadores. Me podrán ayudar algunos, pero después de don Enrique Mata Vial estaban nada menos que Gonzalo Bulnes, Monseñor Crescente Rázuriz, gente como don Domingo Amunátegui Solar, nada menos que don José Toribio Medina, gracias. Y esa era la estatura de los integrantes de esta sociedad. Esa estatura la tratamos de mantener con los socios actuales y estamos muy contentos de poder mantener esta sociedad con flujo de nuevos socios cada año. Recién, un poco en serio y un poco en broma, una historiadora nuestra se refería a la necesidad de dar un corte más paritario a esta sociedad. A la sociedad se entra por mérito, y tenemos integrantes femeninas de mucho mérito, y ahora se ve reforzada por la presencia de la doctora Consuelo León, y de la cual voy a referirme brevemente a sus antecedentes académicos, que son muy dilatados y sobre todo de la mayor excelencia. Voy a decir que ella, la doctora León, estudió sus estudios escolares en el Colegio Universal Inglés y después su bachiller en Historia, Geografía y Educación los hizo en la Universidad de Chile, sede de Valparaíso. Tiene un magíster en Estudios Internacionales en la Universidad de Chile del año 91 y también un magíster, un Master of Arts en Historia en la Southern Illinois University, Carbondale, 1992. Y después tiene un doctorado, un PhD de Historia Diplomática, también en la misma Southern Illinois University, Carbondale, el año 95. Entre sus servicios profesionales y administrativos, quiero señalar que ella ha sido cofundadora y directora del Centro de Estudios de la Cuenca del Pacífico en la Universidad de Playa Ancha, tan temprano como en el año 1985 hasta el año 2004. Además, ha sido cofundadora y coeditora de la revista Interdisciplinary Studies Forum, y eso función lo cumplió entre los años 93 y 94. Ha sido decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha entre el año 98 y 2001. Y entre los años 2003 y 2005
sirvió en el International Forum of American Studies como miembro de ese foro internacional. Entre los años 2006 y 2008 fue vicerrectora de la Universidad Marítima de Chile, y entre los años 2004 y 2019 ha sido presidenta de la Fundación Vallehermoso, que vamos a pedirle después a la doctora Consuelo León que nos describa las funciones de esa fundación. Participó también en la Comisión Nacional del Año Polar Internacional entre los años 2007 y 2008 como parte de la Academia Diplomática de Chile, y ha sido directora de la revista de Estudios Norteamericanos. También ha sido cofundadora del Centro de Estudios Hemisféricos y Polares con sede en Viña del Mar, y entre los años 2010 y 2019 ha sido directora de la revista electrónica Estudios Hemisféricos y Polares. Tiene 13 libros entre los que ha sido autora o coautora de ellos. Yo he tenido el privilegio de conocer y examinar 2 libros de ella, donde da cuenta de su proliquidad como investigadora. Uno de ellos ha sido Vaso Higgins, 1948-1958, breve recuento de su aporte a la política antártica chilena, y el otro que estuvo en mis manos fue Jalonando a Chile Austral Antártico, el ejército en la Antártica, esto en coautoría con los señores Jara y Villalón. La lista es bastante larga y da cuenta de la prolífica investigación de la señora Consuelo. La cantidad de artículos en distintos libros y revistas alcanza el número de más de 39 artículos, en la mayor parte dedicados a la temática del continente helado y la presencia de Chile en la Antártica y la presencia de Chile en los organismos internacionales relacionados con la Antártica, entre ellos, por supuesto, el más importante, el Tratado Antártico. La lista de investigaciones, pero no es exclusivamente el tema antártico, me llama la atención, por ejemplo, que uno de sus primeros artículos, que ojalá lo pueda leer, se llama Pedro de Valdivia y su concepción territorial de Chile. Ustedes ven que tenemos aquí a don Pedro Valdivia en nuestro salón de honor, considerado como alguien lo dijo alguna vez, el fundador de la nación chilena, cuando éramos todavía una sola nación. Está por revisarse eso. La señora Consuelo León, en su dedicación a la Antártica, un tema apasionante, un tema que habla de las últimas aventuras que puede realizar un hombre en este planeta, de los últimos tierras ignotas que tenemos en nuestra tierra. Y en eso a mí se me ocurre que ella es sucesora de personas notables como fueron don Ramón Cañas Montalva, como fueron los embajadores Juan Pinochet de la Barra y don Jorge Berguño, entre otros. Ella desciende académicamente en esa línea de investigadores chilenos que se han dedicado a este tema, que es un tema poco frecuente en nuestra academia, pero tan necesario, y cada vez más necesario en la medida que el mundo se nos va haciendo más chico, que tenemos ahí la mayor reserva de agua del planeta, que es un continente considerado como un continente de paz. En fin, tiene una serie de particularidades que la señora Consuelo León ha investigado en profundidad. Me complazco aquí también de ver a otras personas dedicadas al tema antártico, como son el coronel Villalón, como es mi estimado amigo Luis Valentín Ferrada Walker, y seguramente muchos más que han sido convocados, y agradecemos su presencia. Sin extenderme más, que ya lo he hecho en demasía, quiero dejar a ustedes con la palabra y dejar con su exposición de ingreso a la sociedad a la doctora Consuelo León Popke. Por favor. Patricio. ¿Ya ha perdido? Sí. Muy buenas tardes. Mi primera palabra en agradecimiento Para no perderme la posición. a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
que tan gentilmente me han invitado a participar y a colaborar en esta tarea mutua de reconstruir nuestro pasado, o respetar nuestro pasado, y en base a eso quizá dar algunas luces hacia el futuro. Yo le agradezco mucho al señor presidente sus palabras, pero la verdad, la vida mía se puede resumir en investigar, publicar y tratar que no sea una investigación en vano. A mí me preocupa el país, me preocupa los aspectos territoriales del país, y creo que todo lo que podamos hacer en base a la historia, a la documentación seria y a la pedagogía está muy bien hecho. Yo quisiera partir de esta investigación explicándole por qué este tema, que al parecer es tan poco histórico. Yo no voy a hablar de un evento particular. Yo creo que nos llega a una altura de la vida que tiene que ver con grandes tendencias, trazos. Yo creo que en eso, por lo menos para mí, hay una preocupación muy fuerte que veo que nuestra identidad antártica, nuestra identidad marítima, que deberíamos tenerla muy fuerte, la tenemos tan débil y a veces tenemos unos rasgos y unos atisbos, pero desaparece. Y en ese sentido era la idea de esta pregunta que me hago, si la conciencia marítima y la identidad marítima y antártica es una cosa intermitente en Chile o es una cosa en declinación. Porque pareciera ser que día a día nos preocupa menos el tema. Ahora, respecto a los objetivos de la ponencia, vamos a analizar algunos elementos marítimos y antárticos, vamos a describir una evolución que ellos han tenido, y además, como tenía que presentar como mis respetos a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y me di el gusto y el placer de revisarlo hasta el año de inicio, 1911, hasta el año 1991, para ver cómo la sociedad ha presentado el tema antártico, cómo lo ha presentado el tema marítimo, o simplemente si no lo ha presentado. Y respecto a las fuentes que nos dije, tomé prensa chilena, prensa extranjera, artículos de especialidad y, por supuesto, las revistas de la sociedad. Ahora, si uno tiene que pasar brevemente por los conceptos, el primer concepto que uno habla es de identidad nacional. Y es un proceso que todos sabemos que nuestra identidad es difícil de crear, es lenta, nunca es algo que está bien finiquitado, por lo tanto tenemos que saber que tenemos que contribuir a eso. No es simplemente quejarse que no existe una identidad nacional, sino también tenemos que colaborar a ello. Y en eso el rol de la sociedad es enorme. El método que voy a usar es todavía en base a percepciones, conocimientos y valorizaciones, y este concepto hay que tener claro que no es un proceso lineal, que nos otorga el sentido de permanencia, de pertenencia a una comunidad. Y ahora, de todos los elementos que tienen identidad nacional, solamente voy a hablar de lo marítimo y lo antártico. Ahora, la conciencia marítima en Chile pareciera ser que al inicio, si uno revisa la sociedad, nuestra conciencia marítima, que es como del ámbito del cognitivo, de conocimiento, era más bien naval. Eso es lo que nos emocionaba. Eso deriva de un sentimiento de fragilidad, de vulnerabilidad que nosotros tenemos como país, que tenemos una tremenda frontera marítima que había que defender. En ese sentido, en los primeros años, estamos hablando ya del siglo XX, hay que tener muy claro que el sentido de debilidad que teníamos, a pesar de haber ganado una guerra, a pesar de lo que dijo Higgins, a pesar de lo que muestra la pintura, realmente es un sentimiento de, no de susto, pero de saber que deberíamos tener una tremenda marina, porque si no la costa era tan grande que no teníamos cómo proteger. Eso se nota claramente en la revista chilena, un artículo del año 40 de Isaías Bowman, que habla de la importancia del control del mar en la guerra del Pacífico y una revolución del 91, que es muy, muy interesante. Y en esta época, evidentemente, el mar se ve como una barrera y como algo que cuesta conquistar. La conciencia marítima, hay que decir, no es lo mismo en la élite que en la sociedad. Uno tiene que tener claro que la manera que nos sentimos es distinta.
élite siempre está más preocupada de los aspectos comerciales, y eso se ve en los años 50, tal como se ve en los 1980. A nivel popular, la conciencia marítima es mucho más intermitente, y tenemos una tendencia que se llama esto de vivir a espaldas del mar. El tema en la conciencia marítima de recursos y subsuelo marino es mucho más reciente, pero todo lo que hablemos de conciencia marítima requiere difusión y una voluntad colectiva, porque tal como decía UNEUS, y lo dice en la revista, pareciera ser que la conciencia marítima y el mar está como alejado de la ciudadanía. Y eso es una cosa que, salvo 2 o 3 momentos en nuestra historia, uno ve que realmente parece que miramos el mar solamente en verano, o 2 o 3 momentitos, pero nada más que eso. Y ahora, ¿por qué tomen lo marítimo? Lo marítimo, porque hace una vinculación, nos permite la vinculación con el mar montaña. Esto es un ejemplo, todos lo conocemos, de nuestro héroe máximo, Arturo Prat, y la idea de mentalidad en primera etapa es un poquito naval, no marítima, que tenemos. Ahora, cuando uno habla de identidad marítima, requiere que tengamos conocimiento del medio marítimo, pero también de los aspectos económicos, estratégicos y de colaboración en el desarrollo nacional. Ahora, cuando hablamos de identidad, siempre hablamos de lo afectivo. La conciencia es cognitiva, la identidad es afectiva y depende de cómo valoramos y queremos. En ese sentido, yo también usé las láminas de Lucas, que todos lo conocemos, porque Lucas dice en una de sus obras que el monumento de plata es como el corazón, puede cambiar mucho el paraíso, puede cambiar mucho, pero lo que persiste y lo que siempre está es el monumento de plata. Y esto nos da un sentido de pertenencia a lo que algunos dicen que es una comunidad indígena. Ahí puse 2 láminas de Lucas como una manera de hablar de identidad, hablando que uno de repente mira al pasado, en el primer caso acá, y el caballero mira los buques de la escuadra, pero está atrás de la idea que él tenía de chico. Y tenemos la idea también, la otra lámina, que habla de un jubilado, que el movimiento de la mecedora le parece lo del movimiento del mar. Y esto es algo que refleja un poco nuestra identidad. Nos encanta ir a un restaurante lleno de cosas marítimas, y que haya de todo, un timón, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero ¿qué es lo que pedimos? Lo pedimos pescado. Un filete con papas fritas. Entonces, esa es un poco la mentalidad que nos gusta, como soñar con eso, pero a lo mejor no lo tenemos. Esa también es una lámina de Lucas. Esto es absolutamente contemporáneo. De las últimas visitas a Valparaíso, tomé de un kiosco esta foto, y eso lo tomé en la esquina del centro. Y ahí uno se queda pensando si hablar de identidad marítima estará más vinculado hoy por hoy con poesía, pero no está bien claro, por eso simplemente puse esas imágenes. Ahora, cuando pasamos de lo marítimo a lo antártico, dividí la lámina en 2 para que viéramos qué es conciencia y qué es identidad. La definición la tomé de un peruano, y quien nos habla que la conciencia está en lo cognitivo, surge del conocimiento, depende de la capacidad marítima del país, porque si no tenemos barcos no vamos a llegar al Antártico. Es información tardía en nuestra historia, y ayudaría, si tuviéramos conciencia antártica, a favorecer el desarrollo nacional. Versus la identidad, que es vinculado, pero no dependiente de lo anterior, reside en el ámbito afectivo, nos da sentido de pertenencia, depende del apoyo ciudadano, de prensa y gobierno. Eso nos guste o no nos guste. Tenemos que pensar que para crear conciencia y crear identidad vamos a tener que usar tanto la prensa como a nivel de gobierno. A veces es imposible que a nivel individual podamos desarrollar eso. Ahora, brevemente puse esta lámina porque todo el mundo le echa toda la culpa de toda la educación. Está mala la educación. Entonces, cuando uno habla de cómo te están educando en la parte antártica, en Chile, cuando mucho es una mezcolanza de pescado.
Es una cosa así, que lo entiende uno mucho, que hay unos pingüinos por allá y unas cosas por acá. Pero todavía, y eso tenemos aquí en la sala dos doctores de historia que han dedicado buena parte de su tiempo a pensar cómo debería ser la educación antártica chilena. Y realmente vemos que hay una serie de equivocaciones que estamos cometiendo. Entonces, por eso puse una lámina. Tenemos que crear conciencia, tenemos que crear identidad, pero la educación en este momento no nos colabora. Esto es un ejemplo de Lucas nuevamente. Es un juego. Lo publicó la revista Mampato, pero era buscar la diferencia. Es una manera de enseñar sobre la Antártica en los años 80. Y uno ve que este sistema, que es como más alegre y más... realmente va más que tratar de meterle conocimiento puro o puras normativas jurídicas o puras normativas ecológicas cuando uno habla del tema. Y yo me mencionaba al doctor Karen Mancilla, que realmente ellos con las investigaciones que han hecho han mostrado que existe una clara disociación entre la política educacional y la política militar. Esto no lo vamos a entrar en profundidad, pero simplemente cuando uno dice cómo lo logramos, vamos a tener que meter mano en la educación, cosa que no ha sido fácil, porque no depende tanto del Ministerio de Educación, sino como del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta lámina de Lucas también la puse, porque Lucas no tenía problema en que la identidad chilena era formada de distintas identidades. Hoy por hoy el tema este es bien sencillo, pero igual quería dejar la idea de cómo lo veían y cómo a lo mejor muchos en su época joven vieron que uno entendía lo que se quería decir. Éramos un país, podíamos tener diferentes identidades, pero éramos un país. Ahora, visión de la ciudadanía al respecto. En la lámina de acá es de Lucas, porque cuando uno habla de lo marítimo o de lo antártico, inmediatamente surge en la cabeza de uno la imagen de Esmeralda. Y por otro lado, cuando uno piensa en los hombres que defienden nuestra soberanía, tenemos esa visión que circuló mucho, era como una postal, que eran mostrar los centinelas de la Antártica chilena. Esto es como para pasar a otras etapas, porque tenemos que hablar cómo ha ido evolucionando la conciencia marítima y antártica. Y esta es una primera etapa. Y lo pongo como collage, porque en el fondo tenemos muchas ideas en la cabeza y a veces no las ordenamos bien, pero lo vamos a ir viendo en el camino siguiente. Yo dividí las etapas de la identidad marítima y antártica en tres. Y la primera, porque yo hablo del siglo XX, es de 1900 al año 18. Tampoco podemos pedirle muchas cosas, porque uno realmente es muy crítico con la historia. Se debiera haber hecho. Yo creo que hay que volver a la realidad de esto y las imágenes no mienten. Estas son fotos de un libro norteamericano, publicado en 1903 por una norteamericana, que ella muestra con mucha admiración cómo era Chile. Pero en Chile, que claro, hay palacios bonitos, pero también se ve pobreza, pero pobreza patriótica, porque si se fijan en el muro, ahí dice claramente Viva Chile. La imagen de Valparaíso de esa época, y de esta norteamericana nos dice que había mucha conciencia comercial en el mundo, es cierto. Si miramos Punta Arenas, donde vamos a enfocar y donde vamos a decir se generó la conciencia antártica nacional, vemos que Punta Arenas era bastante poquita cosa. Si miraran las fotos del muelle de esa época son bastante pequeñas, pero igual tiene una tremenda actividad comercial y colaboración con el resto de las naciones en el paso del estrecho. La doctora que yo le decía, Wright, 1904, nos define. Y eso, cuando uno habla de identidad también, no es tan bueno verse como nos decimos nosotros los chilenos.
yo traté de ver cómo mirar a los extranjeros, porque a veces una mirada más, por un lado objetiva y por otro lado sin odiosidad entre unos y otros. Y ella habla de un cierto excepcionalismo que tenía y que de repente también nos volvió a fines del mismo siglo. De repente también nos creemos los jaguares de Latinoamérica. Entonces, esa noción que nosotros somos un pueblo excepcional, que a veces se nos va, se nos olvida, pero bueno, en algunos momentos lo hemos tenido. Y se ve que éramos un pueblo con un fuerte sentido de nacionalidad, homogéneo, patriota. Lo más que resaltan, y en esto varios autores hablan, la estabilidad de nuestras instituciones. Me llegó a emocionar cuando leí honradez y espíritu cívico de los mandatarios. Qué bueno que los extranjeros nos miraran así. La capacidad de mantener el progreso en forma continuada, porque nos ejercen interesante. Una armada y un ejército de primer orden. Y cuando uno habla de esto, hay una frase que llama la atención porque uno dice, logros comerciales, pero el alejamiento del vecindario, que también nos pasó en nuestra etapa más cercana de nuestra vida, que cuando nos desarrollamos y creímos que tomamos una vida económica de determinado lado, pareciera ser que nos alejamos y fuimos incomprendidos desde Latinoamérica. Entonces, ahí a lo mejor hay alguna tendencia que hay que estudiar un poquito más. Por cambiar un poco y por también cómo nos miraban y cómo mirábamos nosotros a los otros, puse una carátula de la revista Sucesos del año 12, que vemos a Estados Unidos y cómo nos miran a nosotros, porque nosotros teníamos muchos buques. Por lo tanto, estábamos en la posibilidad quizás de hacer un contrapeso a Estados Unidos. Y eso era lo que se hablaba del ABC. Ahora, hay algo que sale mucho en la sociedad chilena en la revista, nuestra ignorancia geográfica. Quienes la hayan leído, uno ve capítulos y capítulos, artículos y artículos, lamentando que nosotros no tengamos una visión geográfica de cómo era el país. Y si hablamos en 1911, 1912, y hablamos de la Antártica sobre todo, por supuesto que había ignorancia. Leíamos los libros de los viajeros extranjeros, la foto esa típica del niñito vestido de marino, el hijo del Prat en este caso, y las cosas que se veían en los libros extranjeros sobre la ilustración. Pero sabíamos cuánto sabíamos, porque para llegar a la identidad tenemos que conocer. ¿Cuánto conocíamos? Muy poco. Y en ese sentido la sociedad, en la revista chilena, va a poner el énfasis en la necesidad que tenemos de conocer el país de norte a sur. Algo sabíamos, y en este caso hay que sacarse el sombrero frente a la obra de Rizo Pastrón, que también colaboró mucho en la sociedad, y el conocimiento que se tenía en base a libros extranjeros, mapas extranjeros sobre la Antártica en esa época. Pero cuando realmente logramos tener conciencia antártica fuerte, es en la época que nos apareció en nuestra historia el piloto Parker. Yo lo puse de civil, porque creo que es un héroe antártico, es nuestro primer héroe antártico, y a veces cuando lo ponemos de uniforme podría ser como que pertenece a un cierto sector y no a todo. Para mí es un héroe antártico nacional y por eso lo dibujamos en civil. La Yelcho, todos conocen la historia del rescate, no vale la pena hablarla, pero tenemos que tener claro que si uno quiere decir que en el siglo pasado, cuando tuvimos conciencia marítima y conciencia antártica, cuando nos sentimos como un país antártico, fue gracias a la gesta del mar. Ahí puse dos fotos, simplemente para mirar y recordar que nosotros, mucho se habla que Shackleton y Shackleton, que el pueblo chileno salió a la calle. El pueblo chileno salió por Shackleton, salió por paro. Y eso nosotros lo demostramos en una investigación que hicimos a nivel de fundación, que se revisaron periódicos de todo Chile, de todo Chile. ¿Y por qué salía la gente a la calle? Si no era un gringo que venía y que
tenía mucho tesón y nadie le quita los méritos. Pero lo que los motivaba era la gallardía que tuvo Pardo de salir al encuentro, salir a un rescate sabiendo que las posibilidades eran muy pocas. Y aquí tenemos como la sociedad recibió eso, recibieron a Pardo el zigzag del 11 de noviembre, me parece que estuvo en la sociedad en octubre, y ahí sale el piloto Pardo con las máximas autoridades de la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos resumir esta evolución de esta primera etapa de la conciencia antártica? Pasamos de ser algo incierto a tener en 1906 buscar un acuerdo con Argentina, a como fuera, que nos hubiera convenido mucho, evidente, pero no se pudo, a tener después una sociedad, y sobre todo la sociedad chilena de historiografía, la sociedad científica, todos tratando de conocer cómo era nuestro país, porque se sabía nuestro desconocimiento. Interesante es un artículo que sale en la revista chilena del diputado Agustín Gómez, en que nos habla la torpeza que se tiene en general cuando se habla de Punta Arenas como una colonia áspera, extranjerizada, una zona de deportación. En cambio, él deja sentado la situación privilegiada que tiene esa ciudad y sobre todo la comunidad de intereses que existirían entre las tres provincias australes. Es un artículo muy interesante. El diputado Gómez estuvo casi 2 meses en Magallanes, escribió 15 artículos y después vino a la sociedad por el que fue invitado y lo planteó acá. Ahora, hay que remarcar que el diputado Gómez fue la primera persona que nos habló de la necesidad de integración de las 3 provincias australes. Esa idea la va a tomar después el coronel Caña y va a transformarlo en la zona australoantártica. Ahí tenemos otro collage, siempre menciono de Pedro Ariel Reserva, el coronel Caña, la mano izquierda y nuestro decreto. Y esto es porque pasamos a otra etapa dentro de nuestra evolución. Para entender cómo Chile veía la Antártica, cómo Chile veía su mar, tenemos que ver siempre el contexto internacional. De la experiencia que uno tiene, si hay algo malo que hemos tenido en la historia antártica chilena, ha sido el afán de mirarnos el ombligo y no mirar lo que pasa en el mundo para entender bien las decisiones de nuestras autoridades o de los académicos. Y en este año del 2841 tenemos una serie de reclamaciones a nivel internacional que iban mostrando cómo la Antártica cada vez era más interesante. Y por otro lado, un Estados Unidos que no define su política, qué es lo que quiere hacer. Algunos hablan que van a hacer una reclamación, otros dicen que no van a reconocer ninguna, otros dicen vamos a gobernar la Antártica con los latinoamericanos. Y después dicen no con los latinoamericanos, sino con todos los americanos. Y empiezan a crear una serie de confusiones, pero que a nosotros en qué nos afecta. Tenemos que pensar un pequeño país, por mucho que nos creyéramos importante, pero que Estados Unidos nos confundía y no nos dimos cuenta que una de las políticas norteamericanas era precisamente el mantenernos confundidos hasta que ellos decidieran qué hacer. Una lámina siempre fue en el contexto y tenemos las grandes potencias de la época y tenemos al presidente Aguirre Reserva chiquitito que no sabe cuál de los 4 caballos lo va a aplastar. Acuérdense que le decían Don Tinto, que es un malo estudio, no importa que tuviera sus tierras y produjera vino, tenía una capacidad y una inteligencia bastante notable para su edad. Ahora, si pasamos, ¿cómo eran las percepciones que teníamos de Chile sobre Estados Unidos? En lo antártico, sabíamos que Byrd se la había recorrido casi entera, que ya se lo conocía todo y nosotros teníamos muy poca idea. Pero también teníamos el conflicto del norte, Tacna y Arica, el presidente Hoover.
Y se suponía, nosotros pensábamos así, la revista Suceso, que la joven más buena era Latinoamérica versus Estados Unidos, que está presentado por la ciudad de Madrid. Y ahí tenemos las decisiones e indecisiones del presidente. Ahora, si avanzamos en el tiempo y seguimos con el tema antártico, uno se confunde bastante de repente porque dice, bueno, ¿por qué Chile no hizo más? ¿Por qué Chile no hizo? En esta época, Estados Unidos, desde que se nos acercaba la Segunda Guerra Mundial, creó una zona de protección de 300 millas alrededor del hemisferio. Inicialmente incluía la Antártida. Y eso también nos va a dar idea para que después lleguemos a pedir 200 millas marinas y tengamos la zona económica exclusiva. O sea, algo bueno nos quedó de eso. Nos quedó la idea que desde nuestra tierra podíamos tener una proyección propia hacia el mar. Pero el año 41 Estados Unidos cambió de política, separó la Antártica y se unió mucho más a los ingleses, política que iba a durar bastantes años. Entonces, en esta identidad antártica, en esta evolución, todos sabemos que el año 39 y 40 son álgidos, es la época que tenemos como más activación de nuestra identidad antártica. Encontré en la revista chilena una frase de Monseñor Giacomini que dice: Magallanes, donde Chile es más Chile. Y era verdad, así se sentía. Ahora, si avanzamos como el contexto nacional, porque ese era el internacional, ¿cómo estábamos en Chile? Desde el año 28 al 40 pasan muchas cosas. Desde que Ibáñez piensa que Magallanes tiene que ser una provincia, hasta que, ojo, en 1934, la Armada propone realizar una semana marítima, la Liga Marítima. Lo que pasa es que todo el mundo cree que en vez del mar lo inventó el almirante Melo. No es así. 1934. Y fue Pedro Aguirre Cerda el que decretó el Día del Mar. Y eso para despertar, y eso tenía mucha razón, atracción colectiva. Y él aclara, pero no a través de áreas y fatigosas conferencias, como la Biblia. Él decía que había que tener teatralidad, había que hacer competencia, pues había que llevar a la gente a la playa, y fuera entretenido. Y yo creo que a lo mejor tenía razón. También en esa época había mucho interés de que, o sentimiento de que Magallanes estaba como tan aislado. De ahí el interés en tener una comunicación aérea estable, pero siempre cuando están todas estas ideas vienen los terremotos. Tal como en 1906, el programa de mandar una expedición, llegar a un acuerdo con Argentina, el terremoto de Valparaíso lo echó abajo. Ahora tenemos el terremoto de Chile. Igual, Aguirre Cerda manda al subsecretario Requi a ver este problema de la desvinculación de Magallanes y crea una comisión para estudiar qué mejor manera podíamos poner las 3 provincias australes. Y al mismo tiempo le encomienda a Escudero que estudie el problema actual que tenemos con la Antártica. Y ahí sale nuestro famoso decreto. Lo que, entendiendo que todos conocen el decreto, lo que es más importante para mí es que recordemos que en el decreto no hay ningún corte entre lo que es el territorio americano y el territorio antártico. El mar es lo que lo une. Cosa que cuando llegue el momento del Tratado Antártico, eso no nos vamos a dar cuenta, pero va a quedar segregado. Eso lo puse, no porque yo admire tanto a Aguirre Cerda, pero encontré que una frase muy buena de Coloani. Dice que Aguirre Cerda, con lo de Antártica, ha agrandado el alma y el cuerpo de Chile. Y eso es cierto, nos hizo sentir como país grande, como país intacto, y como una fuerte preocupación por el extremo austral. Se crearon muchos conceptos que nos han importado y que están presentes hasta el día de hoy en nuestra política antártica. La zona austral antártica, de General Caña, los Andes, que van de la parte antártica a la América continental. El problema de la continuidad y la importancia de Punta Arenas son cosas
que a Dios gracias han permanecido en nuestra política antártica. Igual, con altos y bajos, pero esas ideas han permanecido. El mar como vínculo, las 200 millas y la zona costera. Y ahí tenemos un gráfico que nos muestra lo que yo le decía de la continuidad marítima. Sin el mar, y como vamos a quedar desde el Tratado del 59, perdemos esa continuidad que teníamos, que nuestra patria era una flecha hacia el sur. Simplemente la idea de los cuadrantes, porque pasan mucho en esa época, y está saliendo de nuevo el tema de los cuadrantes en la prensa europea de estos días, porque ahora también está de moda el cuadrante que Estados Unidos no quiso, que se podría hacer, etcétera, etcétera. Está saliendo mucho en estos días. Y la idea de allá, que es un gráfico de Alcaña, que se publicó en la revista Terra Australis, lo puse simplemente porque él tenía una idea que la geografía, la cartografía, tenía que ser ágil y vital. Lo podía hacer en monofone. Si queríamos enseñar cómo era nuestro país, donde estaba situado, teníamos que usar unas láminas especiales. Y ese es nuestro territorio antártico en base al decreto del año 40. Ahora, Topacio. Yo me pregunté cómo veía Chile corriente, el asunto de la Antártida. Entonces tenemos dos láminas. En la segunda se habla que hay tantos jubilados en Chile que fue una buena idea incorporar la Antártica porque lo podían mandar para allá. Y la otra le preguntan a Verdejo y dice que estamos a popó pelado y con la Antártica, como si no nos sirve mucho, pero bueno, ya. Pasamos a otra etapa, que es una etapa de consolidación, porque la otra fue cuando se generaron las principales ideas de nuestra política. En el 47 al 61 tenemos la creación de las bases, las expediciones, la visita del presidente de la República, nuestro segundo héroe antártico. Pero quería remarcar en el 48 lo que yo encuentro más importante para la conciencia y la identidad antártica y marítima. Se desarrolló una literatura, una cartografía, ciencia, cine y periodismo, especialmente de radio, relacionados con Antártica y con mar. Y eso yo creo que es como lo que caracteriza todo este periodo. Y por suerte y por eso mismo se tuvo la Declaración de Santiago, pero empiezan los problemas en Antártica y se nos empiezan a apocar nuestra política antártica. Yo creo que el apocamiento de nuestra política empieza el 52 o el 53, cuando no sabemos cómo actuar con los británicos en Isla de Excepción. Tema que da para muchas cosas, pero dejémoslo ahí. Simplemente el apocamiento de nuestra identidad antártica. Estados Unidos cambió de política en esa época y dice, no, ahora no me importan los descubrimientos, no me importan las bases permanentes, quiero ciencia. Y los países que hagan ciencia pueden estar en esto. Y ahí gastamos todos nuestros esfuerzos. Pero no fue más o menos, porque la verdad nuestra mentalidad científica siempre ha sido poca. Yo reconozco que las Fuerzas Armadas en este sentido se la jugaron. Precisamente nosotros tenemos un libro con el coronel Villarón que demuestra el esfuerzo salvaje que se hizo desde las bases para colaborar con actividades científicas. ¿Qué logramos con eso? 2 muertos, 2 héroes, pero con una imagen de inferioridad e impotencia increíble. Pero al menos nos pudimos sentar en Washington en el tratado y ver que no nos discriminaran de principio. Y tenemos una lámina de esa época que yo la encuentro genial porque le explicaba a la gente cómo estábamos, dónde estaban las bases, etcétera, etcétera. Tenemos el segundo héroe que yo mencionaba, que fue capaz de llevar a su señora, sus ministros, y inaugurar el Horacio Higgins en el año 48. Eso simplemente para que volvamos a la realidad, o sea, así era la base. O sea, no habremos que tener una base como McMurray, de los norteamericanos, no, era eso. Pero sí que hay que recordar que toda esa época tuvimos una identidad antártica marítima.
llegaba la flotilla y así teníamos el muelle de Punta Arenas. Esperando. Y esa foto es también del archivo militar, que me pareció simpático porque es la imagen de un militar que pudo ir a la Antártica y se siente que está haciendo Chile. Entonces es una linda foto de esa época. Y pasamos a otra etapa cuando empieza a imperar la ciencia en la Antártica y nosotros tenemos que amoldar nuestra identidad a ella, que no teníamos ni tecnología, ni números científicos, ni muy pocos científicos por mi memoria. Puse la foto para que nos dijimos cómo era. Que bueno, no fantasía. La foto de Ben se con un gorrito al pie. Entonces, la risa da pena, pero somos, así éramos. El terrible chileno era lo máximo. Aquí, la revista chilena, la Sociedad Chilena de Historiografía, hay un maravilloso artículo de Barrera, que ahí se sale un poco lo que siempre la revista había sido, porque la revista, a mi juicio, se caracteriza por ser tremendamente objetiva en su juicio y en la manera que describe las cosas. Tan objetiva que cuando se incorpora a la Antártica solo ponen decretos y una cosita más. Ningún juicio de valor, nada. Y en muchos momentos, que son complejos por nuestra parte, la revista mantiene una objetividad increíble. Y por eso puse eso, porque nos habla de la falta de comprensión y de interés estatal. Claro, le dijeron, participemos, allá partieron. Le dieron plata, ese otro tema. La verdad que no tenían plata los científicos ni siquiera para mandarle el informe a Francia. ¿Qué imágenes eran las populares en esa época? Era un silabario, a lo mejor alguno de nosotros estudió por eso, una revista antártica, y los pingüinitos, que son como lo más tangible que nosotros desde el centro teníamos sobre la Antártica. Y eso lo puse porque nos demuestra la despreocupación que el gobierno central tenía sobre la gente que cuidaba nuestra soberanía en la Antártica. Esa es una fiesta de Navidad. Y si se fijan bien, está el arbolito de Pascua, súper miserable con 4. Pero era espíritu, ¿no? Entonces en ese sentido lo puse. Nos hicimos pocas cosas o hicimos muchas cosas, pero había espíritu y ahí estábamos. La pena es que todo eso, el sacrificio que se hizo en la Antártica y en las bases, la sociedad chilena no lo conoció. Pasamos a una nueva etapa, la tercera, la última, que es una etapa compleja, son 3 décadas, y que pasa mucho a nivel mundial y también mucho desconocimiento a nivel nacional. En el contexto mundial tenemos, esa época es la época de la Revolución Cubana. Yo sé que es previo, el año 59, pero nos marca como todo un espíritu en Latinoamérica de bastante agitación. Un terremoto, no nos podía faltar, terremoto Valdivia. La foto de arriba del terremoto de Valdivia y todos sabemos cuán fuerte y cuánta destrucción trajo. Ratificamos el Tratado Antártico y ahí tuve que citar a mi buen amigo respecto al mito fundacional, porque cada vez que uno estudia y va a hablar algo en contra del Tratado Antártico, le salen con esto de la paz y la ciencia. Yo creo de eso se podrían hacer varios libros, y en qué forma realmente la ciencia fue compartida y es compartida por todos. Eso es como un interrogante. El tratado, no nos olvidemos, quedó abierto a nuevos actores, y eso hoy por hoy y durante toda esa época va a ir complicando las cosas, porque es distinto ponerse de acuerdo entre 8 países a ponerse entre 29 o más. Y quise remarcar que en el Tratado Antártico, por motivos obvios, no se vio la parte económica y los recursos, cosa que hoy por hoy complica. Ahora, ¿cómo estaba la opinión pública en esa época? Yo la puse desinformada y desconcertada. Cancillería nunca explicó lo que estaba pasando. Nunca. Las primeras, comillas, explicaciones fueron 20 años después. Entonces, durante toda esa época firmamos el tratado y la gente con el que se fue
alejando el tema antártico marítimo, como dicen, ya lo solucionamos, de alguna manera está solucionado. ¿Qué se supo y las críticas que se hacen hasta el día de hoy es el secretismo y el elitismo que tiene el sistema antártico? Ahora, respecto a las reuniones consultivas, que es lo que da vida al sistema antártico, el embajador Pinochet de la Barra, en uno de sus libros, habla que el lenguaje del tratado tiene una ambigüedad constructiva, en el sentido que las palabras son tan ambiguas que cualquiera puede entender lo que quiera, ¿no? Y eso es lo que nos ha traído bastantes problemas hasta el día de hoy. Pero, para enredar más este panorama, no nos olvidemos que empieza la crisis del petróleo. Afortunadamente, Chile hace un cambio en su política antártica, toma la problemática antártica que estaba tan fuerte y le da un viso primero académico y después internacional, y todo esto dentro de un marco de la cuestión del vino, a la cual la revista chilena tiene un artículo muy interesante de Marín Madrid. Eso simplemente como para acordarnos lo que éramos. Es un arquitecto, viajó a la Antártica y nos muestra las bases, cómo era. Y tenemos ahora, si empezamos como a resumir, identidad marítima, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo marítimo? No nos podemos olvidar que el Tratado Antártico fue suscrito al año siguiente de la Convención de Derechos del Mar. A lo mejor no nos dimos cuenta los chilenos, pero había muchas cosas que quedó el germen en la Convención del Mar y que iban a ser aplicables después a la parte antártica. A mi juicio, lo que es importante es el término de la continuidad del mar austral chileno. Y no se olviden que el Tratado Antártico tenía unos ciertos límites, los 60 sur, y después lo ampliamos hasta la convergencia antártica. En esa época, en la parte marítima, viene toda la Declaración de Naciones Unidas, el cambio del uso del suelo, los fondos marinos, y este concepto que nos espera hasta ahora del patrimonio común de la humanidad. No se olviden del tercer mundo, de toda la posición que había que repartir los fondos marinos, y ¿por qué no la Antártica? Eso es lo que va pasando en los 70. En el 82, bien, se empiezan a extender conceptos nuevos y sobre todo empieza a tomar más problemática en la parte de la plataforma continental. Problemas quizás de más fácil solución hasta por ahí nomás, el problema de las líneas de base en la Antártica, cómo vamos midiendo el límite de la plataforma continental. Y ahora, ¿cómo nos ven o cómo nos ven? Si uno piensa cómo nos ven en esa época, tomé la opinión de una argentina, una académica argentina, Colondrari, que dice que nosotros en esta época era un país esencialmente marítimo, cosa que le agradezco mucho. Yo no lo veo así, pero podría creer que por ejemplo bonito verlo. Yo creo más bien que nos faltaba vocación marítima, pero si ella dice que somos marítimos, somos buena hora. Buena hora. La segunda opinión es del 2010, también es argentino, y me encantó porque decían que somos un país generador de propuestas, teorías y doctrinas relativas a los pasos 5, lo que es cierto. La labor de Francisco Rego, del embajador Segers, es extraordinario, y la historiografía chilena no los ha tomado en su real valor. Y tenemos también la creación de conceptos, tal como la geopolítica oceánica, la oceanopolítica, la tricontinentalidad, que van a quedar muy grabados desde esa época. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que mantener. Para recordarnos, ¿se acuerdan la erupción de la isla de Decepción? Piloto Pardo, salvamos los ingleses, nos sentíamos como los reyes del mundo. Ahora, ¿qué pasa en lo antártico en esta época? En esta época vamos a ver que hay como una evolución de preocupación de los recursos vivos marinos. Viene el problema del petróleo, nos empezamos a preocupar de los hidrocarburos. Vienen las propuestas de India y de China, que hay que internacionalizar la Antártica, el caso de Malasia, que es un caso muy sui generis.
el 88 llegamos a una reglamentación de los minerales que los podíamos usar traidor nomás. Y después nos pegamos un salto y de toda la acción chilena que ha sido también poco estudiada y que, dijéramos, tiene su cumbre en el Protocolo de Madrid en 1991, donde se habla de la moratoria y que se puede explorar, pero no explotar los minerales, cosa que es bien, desde el punto de vista científico, es difícil decir cuándo termina la exploración y cuándo empieza la explotación. Es muy difícil la línea de lo que es ciencia pura a lo que son los intereses económicos. Hoy por hoy está el concepto de restricción voluntaria, o sea, uno no debe dañar, entonces no hagamos nada, pero no sabemos exactamente qué están haciendo algunos países. Todo este periodo, esta última etapa de nuestro concepto, tiene un cambio desde lo estratégico, pero al principio la Antártica se miraba más desde el punto de vista estratégico, a lo económico y ahora a lo medioambiental. Puse un cuadro que encontré en el Club Naval de Valparaíso y que no lo he visto todo el último tiempo. Y lo pongo para que no se me olvide, porque hay que ver dónde lo dejaron, pero es muy lindo. Entonces esto, porque no hable nada de FACH. El FACH, por Dios, que nos dio soberanía activa. De pasar de estar en una jurisdicción pasiva y estática, nos dio como la gran penetración es al sur. Y en ese sentido puse el Hércules en el momento que llega por primera vez a la Antártica. Pero para que no nos inflemos tanto, eso en los mismos años es lo que sí ha hecho. Que es triste si uno piensa, estamos hablando de ciencia, reflexión, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, no es mucho, se está invirtiendo bastante. Y esto lo puse porque Lucas me encanta en el sentido que es como que con una mirada, con una cosa nos muestra el momento. Entonces ahí está la foquita, que no sé si alcanzan a ver bien. Entonces una le dice a la otra, porque estamos en la etapa que hay que cuidar los recursos marinos ríos. Dice, ¿a dónde vas, tonta? Se supone que estamos en extinción. Me encontré muy simpático porque es la típica chispa chilena. Esto es solamente para recordarnos del gran aporte que hicieron los académicos chilenos y con la enorme colaboración de las Fuerzas Armadas para generar nuestra propia política de recursos antárticos y tratar de evitar los peligros que nosotros vemos. Y eso no podía evitar ponerlo cuando hablaba de penetración hacia el sur. Era la idea que teníamos en los 40. Había que poblar Villa La Estrella y los niños corriendo por ahí. ¿Qué dice Lucas? Dice, lo siento mucho, pero ahora hay que tener carnet escolar. Y este monito lo encontré sensacional porque nos muestra cómo se había como adentrado en el alma nacional el hecho de la Antártica y el monito de nieve y los niños jugando con entera libertad. Y esa también nos da parte de Lucas, que un poco se reía de los turistas. Claro, se ve al interior dos personas de la dotación, mientras el turista lo único que quiere ir a tomar sol y sacarse la foto en la Antártica. Simplemente para acordarnos de nuestra soberanía. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo lo vemos este asunto? Yo creo que tenemos una debilidad de la conciencia marítima en Antártica y como decía Pedro Félix Salas, en el 79 tenemos que crear una verdadera conciencia marítima. Ahora no es fácil ese punto, eso lo dejamos, yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Hubo silencio diplomático y la información de lo del mar y de la Antártica quedó solo en la cúpula. O sea, hubo un error ahí de que la información debería haber pasado. La política antártica y marítima son aparentemente inconexas, nos dice Orrego el año 84, pero son creativas, imaginativas y persistentes, eso sí. Ahora hay un punto en que a la gente no le gusta hablar. Todos estos compromisos que se firman en la RCTA, en los tratados, son compromisos que como país cumplimos, pero todos requieren gasto y tecnología, y eso no se explica. Entonces es difícil también obtener presupuesto. Hay un escaso intercambio real de información científica. Y eso es cosa de la realidad para entenderlo. Y
esta opinión pública que se fue alejando porque el diplomático no decía nada, porque la prensa no decía nada, porque el gobierno no decía nada, esta opinión pública desinteresada, es muy fácil, y lo dice un extranjero, Dodds, que nos produzca una amnesia histórica sobre, por ejemplo, el artículo 4 que habla de la soberanía antártica. Ese es un diagnóstico, en el fondo, de resumen de todas las cosas que se fueron leyendo. Ahora, ¿qué se hace? Y aquí, ustedes me perdonarán, pero tome a los argentinos. Porque los chilenos somos más maniados para hablar, más restringidos. Escude argentino. Y él dice, hay que hacer indoctrinación de la opinión pública a través del sistema de educación. No sé si la palabra, indoctrinación. Una educación patriótica hace una comunidad imaginada. Tercero, lograr un entendimiento público a través de la prensa especializada e información por. Aquí me emocionó, dijo, hay que reinventar la identidad nacional. Y él pone el caso de Nueva Zelanda, que dice que lo reinventaron en base a los mitos e imágenes negativas de los vecinos, las pérdidas territoriales y los espacios vecinos. Y esto es de Argentina, que tienen libros y se estudia. Yo encontré que es bien interesante y en Chile no lo conocemos mucho. Ese yo creo que el último collage es la época que estábamos hablando del 70 al 91, y que en realidad la conciencia táctica y la conciencia marítima se han desvanecido. Creo que hay una más. Entonces, si yo tuviera que ya entrar a concluir, conciencia antártica y marítima nacional han evolucionado de forma parecida pero no idéntica. Ya vamos a ver un gráfico. Durante los 40 se logró tener identidad antártica y marítima, declinó en los 50 y en los 60. En los 70 no podemos olvidar el tema de los climas. No obstante ello, la conciencia especializada resurgió con fuerza en los 80 y ello influenció la Antártica. Finalmente, en el 91, convergen nuevamente lo antártico y lo marítimo por el tema de las plataformas submarinas y de minería antártica. Cardone, que es un argentino que trabaja en Brasil y ahora está trabajando en Perú, se refiere a Chile y nos dice que, y eso el año pasado se lo libró a él, Chile logró, comillas, conciencia y identidad antártica, pero no logra un apoyo internacional. Entonces, como que tenemos que reflexionar. Y esto sería la última lámina. Yo sé que estas son botas, porque cómo mido exactamente identidad, número de artículos, palabras, hay muchos sistemas que se pueden usar, pero en corto y haciendo como un bosquejo, yo puse acá los grados que van desde la ignorancia de estos temas que hemos estado conversando a conocimientos básicos, medios, profundos y cuando se logra el identidad. La línea en azul es la conciencia marítima y la roja es la conciencia mental. Y vemos que hay dos momentos fuertes en que tenemos realmente identidad marítima y antártica. Pero tenemos cómo realmente la cosa se convierte en internet. Yo solamente quería dejarlos con esa imagen para que pensemos. Yo trabajé hasta el año 91 en que cierro con el protocolo antártico. Pero si pensamos del 91 al 2021, ¿a dónde van estos? ¿Siguen bajando? ¿Suben? ¿Hemos hecho algo? ¿Hemos hecho algo a nivel político? ¿Hemos hecho algo a nivel educativo? ¿Ha hecho algo la Cancillería? No se olviden que el año pasado la Academia Diplomática tuvo un enorme esfuerzo junto a especialistas y los hizo pensar sobre la Antártica en el año 2048. Fue un esfuerzo sensacional. Participaron desde las Fuerzas Armadas, académicos de toda especialidad. Pero el libro salió, pero lo bajaron. Y ahora no se puede encontrar porque hubo un detalle y el libro desapareció. Entonces uno dice, si estamos pensando en hacer esto, la Academia Diplomática hace algo, que es un material
didáctico, se puede usar en la universidad, en colegio, en escuela. ¿Qué pasa? Que a lo mejor un detalle, un mapa, lo retira. Entonces, solamente quería dejarle con ese interrogante y agradecer la paciencia de todos ustedes por ver un tema de una manera diferente. Muchas gracias. Muchas gracias por esta excelente exposición que nos ha dado la doctora León, y dejo abierto para preguntas o comentarios. Por favor, las preguntas que sean específicas, efectivamente preguntas, y los comentarios breves, dado lo avanzado de la hora. Adelante. Luz María porque dentro de la historiografía el tema antártico se trata muy poco. Ella nos ha dado una conferencia excepcional, porque es difícil hablar de la identidad, caracterizarla y además mostrarla en imagen. Y además en el largo tiempo, un siglo completo. Entonces, mis mayores felicitaciones porque nos pone un tema de alto nivel, necesario de tener presente para el país, y además es un lujo que se incorpora a nuestra sociedad para que continúe con la tarea que muchos precedentes en esta misma sociedad, gente que ha trabajado la Antártida, ¿no? Y que es necesario que tengamos especialistas en esta materia. Luis Valentín Ferrada. Sí, no, yo solo quería ocupar medio segundo para felicitar a Consuelo por todo lo que ha hecho. No es solo ella como persona, es también un grupo de historiadores que se han formado junto a ella. Está aquí Mauricio Jara, está Pablo Mancilla, mi propio coronel, que también, yo mismo, que hemos aprendido tanto junto a Consuelo, así que yo creo que eso honra mucho a esta sociedad recibirla. Y creo que ella merece todo nuestro agradecimiento, porque parte de esta misma preocupación que tenemos por mejorar o incrementar nuestra identidad antártica se debe al trabajo que ella viene haciendo hace ya muchos años. No vamos a decir cuántos para no sonrojar a nadie, pero este trabajo sostenido en el tiempo es lo que permite que sigamos avanzando. Así que muchas felicitaciones. Muy bien. En primer lugar voy a reparar una omisión inicial. Lamentablemente no pudo presidir esta reunión nuestro presidente don Manuel Montt Livernay. Yo estoy actuando como vicepresidente, reemplazándolo por un momento, asumiendo el riesgo que le contaba a la Junta. Tal vez lo omití de manera inconsciente, porque cada vez que un general toma una presidencia tiene la tendencia a quedársela a los años. Ya la Junta está advertida y está tomando todos los resguardos. Dicho eso, agradecer una vez más la presencia de ustedes, pero agradecer especialmente la estupenda presentación que nos ha hecho la doctora León, que era específica por lo que esperábamos, naturalmente, porque nuestro conocimiento y nuestra identidad antártica, a veces en el pico más alto y otras veces bastante difuminado, es una deuda que tenemos los chilenos todos. A mí es un tema que particularmente me ha apasionado de muchos años. No soy un gran conocedor, sino que simplemente un lector, y tal como mencionaba el periodo, así como se habla de la aviación heroica, podríamos hablar de un periodo inicial de una Antártica heroica que va desde los primeros años de la fundación de la base Pratt primero y O'Higgins al año siguiente, cómo era la vida de esas dotaciones integradas por 5 o 6 individuos alejados de todo el mundo, con una conexión radial intermitente, cuando no muy esporádica,
sin tener ninguna seguridad de que el relevo iba a ser en la fecha indicada, y entonces dispuestos a quedarse, tal como lo presentó el primer comandante de los Altos Higgins, la disposición a quedarse otro año adicional si no había relevo oportuno. ¿Se puede imaginar lo que era eso? Entonces hay un periodo, efectivamente un periodo heroico, y luego este periodo científico a partir del año geofísico internacional, pero es algo que no conocemos, que conocemos muy poco y que es digno de divulgar, gracias a la presencia de un grupo de Quijotes, entre los que está sin duda la doctora León y el grupo de investigadores que está aquí nosotros. Me atrevo a calificarlos de verdaderos Quijotes antárticos, porque han seguido en esta senda del general Caña, de don Oscar Pinochet, desde luego de Ruizo Patrón, de Escudero y ese grupo pequeño que la doctora León la describe por una vez como la élite antártica. Una élite porque es una minucia de gente dentro de la sociedad chilena que infatigablemente está preocupado de este territorio, mientras el resto de los chilenos simplemente ignoramos o estamos a la distancia. Sin embargo, debemos tanto a ese grupo de chilenos que no se ha cansado en insistir en nuestra presencia, en nuestro dominio, en nuestra investigación, en que ese es un pedazo de Chile también hasta el polo mismo. En fin, el tema da para muchísimo y nos congratulamos realmente de esta incorporación de la doctora Consuelo León, porque nos hace falta a nuestra Sociedad Chilena de Geografía reactivarnos en el tema antártico. Tenemos aquí la presencia de nuestro propio secretario general, don Patricio Eberhard, que trabajó por muchos años en el Instituto Chileno Antártico, así que le llegan refuerzos, secretario general ahora. Así que no me queda más que pedir al propio secretario general que dé lectura al diploma, que le vamos a hacer entrega como nueva socia. Sociedad Chilena de Historia y Geografía, fundada el 11 de septiembre de 1911. La Sociedad Chilena de Historia y Geografía, por acuerdo de su honorable Junta de Administración, confiere la calidad de socia activa a doña María Consuelo León Berg, por reunir los requisitos establecidos en los estatutos de la institución, en testimonio de lo cual se le otorga el presente diploma que firman el señor presidente y el señor secretario general, refrendado con el sello de la corporación. Santiago de Chile, el primer día del mes de agosto de 2022, presidente Manuel Montt René, secretario general, oficio de Alejandro. Gracias, Patricio. A nombre del presidente don Manuel Montt, tengo el tremendo honor de hacerle entrega de este diploma que le acredita como miembro de la sociedad, y esperamos además como miembro que nos haga una contribución activa, especialmente en nuestra sociedad geografía o en la que usted estime, porque estamos en este empeño de reactivar nuestra sociedad, y que bien nos cae el tema antártico para marcar presencia y visibilidad dentro de la sociedad chilena con este tema que es tan importante. Así que... ¡Bravo!